respondo lo más rápido posible. Bueno, entonces, en vista de que pues no hemos leído mucho sobre el tema, vamos a empezar entonces analizando un poco de la situación que habíamos hablado, de lo que relata la guía. Vamos a hablar un poco sobre la guía. Entonces, en la primera parte de la guía hay una tabla y esa tabla tiene varios valores. Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo se llena esa tabla? Nosotros en clase hemos estudiado esta circunferencia con los ángulos, ¿cierto? Esos ángulos, digamos que son estándar, pero ¿qué es lo que significa? Significa lo siguiente. Nosotros siempre hemos dado una definición de ángulo basado en esta idea. ¿Cuál es la definición de ángulo que hemos dado? Vamos a recordarla. Sí, ¿cuál es la idea? La idea es que siempre que tengamos digamos, un valor, un ángulo aquí, de aquí a acá, entonces vamos a tener, digamos, es el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa vamos a tener dos cosas importantes. La primera es que está sobre una circunferencia. Cuando está sobre una circunferencia, está sobre este punto, el ángulo corresponde a este punto. Tiene una distancia en X y tiene una distancia en Y, ¿cierto? Distancia en X y distancia en Y. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Por lo tanto, este punto que hay aquí corresponde a X, Y sobre la circunferencia. Recuerden, sobre la circunferencia. Ese punto está sobre la circunferencia y tiene esos valores ahí. Ahora, ¿cuál es el tema con esto que nosotros también habíamos dicho? Nosotros habíamos dicho la definición de coseno y de seno de este ángulo que aparece aquí. El coseno de un ángulo es el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Seno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a suponer que esta hipotenusa es R, o sea, el radio de esta circunferencia, el radio de la circunferencia, y que ese valor es 1, por ahora. Por ahora vamos a suponer que es 1. Entonces, ¿cuál sería el coseno del ángulo alfa? Sería, el cateto adyacente sería X sobre el radio, ¿cierto? Pero como el radio vale 1, entonces el coseno de alfa es X sobre 1, pero X sobre 1 es simplemente X. Ahora, en este caso, el seno tendría una definición similar. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es R, que es igual a 1. Entonces vamos a tener que esto es Y sobre R y esto es igual a Y. O sea que el seno de alfa es igual a Y. O sea que yo puedo decir que sobre esta circunferencia, cuando tiene radio 1, el valor del seno y el coseno depende del punto que está aquí, de este punto X, Y. Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 30, para el valor de 30 grados, para el valor de 90 grados, para el valor de 180 grados, todos estos van a tener 270 y 0, van a tener una coordenada XY. Esa coordenada XY, por ejemplo, en este caso es 1,0 para el ángulo de 0. Para el ángulo de 90 es 0,1. Para el ángulo de 180 es menos 1,0. Para 270 es 0, menos 1, ¿cierto? Entonces, todos estos valores van a tener este ángulo acá. Ahora, ¿qué es lo que observamos aquí? Observemos. Esto es 0,1 y esto es 1,0. Pero estas son las coordenadas XY de este punto. De las coordenadas XY de un punto, entonces yo puedo decir que esto es el coseno de alfa, seno de alfa. O sea que esta misma coordenada puede decirme a mí que este valor que hay aquí, este valor que hay aquí, este que hay aquí, es realmente, este es el coseno de alfa, el coseno de 0. El coseno de 0, seno de 0. O sea que en ese caso, para el ángulo 0 grados, para 0 grados,
el coseno de 0 grado es igual a 1 y el seno de 0 grados es igual a 0. El seno de 90 grados. Entonces, para este, el coseno de 90 grados es igual a 0 y el seno de 90 grados es igual a 1. Y así sucesivamente con todos los valores. Así sucesivamente con todos los valores. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cuáles son los valores para cada uno de los ángulos. Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 30, sabemos que esto es raíz de 3 sobre 2, 1 medio para 30. Entonces, el coseno de 30, esto es raíz de 3 sobre 2, 1 medio para 30. Y para 60 es 1 medio, raíz de 3 sobre 2. O sea, para 60 es este y para 30 es este. Si ustedes observan ahí con mucho detenimiento, se van a dar cuenta que los valores son los mismos, solo que están invertidos. ¿Sí ven? Si ustedes observan este que hay aquí, este es este mismo. O sea, que el coseno de 60 grados es igual al seno de 30 grados. Y en ambos casos, eso es igual a 1 medio. Y lo mismo va a pasar con el seno de 60 grados, es igual al coseno de 30 grados. Y eso es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Sí lo ven hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Vamos bien, listo. Recuerden que si tienen dudas me pueden ir preguntando de una vez. Si no hay ningún problema, me interrumpen, que no hay problema. Profe, una ¿Vale? pregunta. Dígame. En cuanto al uso del libro, ¿el libro solamente es como guía o también lo podemos rayar y utilizar así como método para trabajar? Ese libro es de ustedes. Ustedes pueden rayarlo. Pueden reescribir encima de él lo que quieran. Y si nosotros, por ejemplo, resolvemos esa tabla, supongamos, y se la enviamos a usted la foto de esa tabla en el libro, también se puede. No, eso sí no se puede porque ustedes tienen que hacer la tabla en su cuaderno bien clarita, organizada y escribirla completamente bien con la guía completa desarrollada. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiero llamar la atención aquí? Algo bien importante. Si ustedes se dan cuenta, los valores en esta circunferencia son cíclicos. ¿Qué quiere decir que sean cíclicos? Que los valores se van repitiendo dependiendo de los ángulos, ¿cierto? Se van repitiendo dependiendo de los ángulos. Entonces, digamos, este vale 30, pero acá al otro lado tengo 210. O sea que para 30 y para 210 los valores son los mismos. Es decir, debe ser raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Pero hay una diferencia. Y aquí hay que llamar la atención clara. Una diferencia. Observen que si este ángulo 30 está en el primer cuadrante, en el cuadrante 1. Este es el segundo cuadrante y este es el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ok? Ok. Si ustedes se dan cuenta, en el primer cuadrante, el valor de y, que es el valor del seno, es positivo, porque va hacia arriba. Digamos que este es el 0, entonces hacia arriba esto es positivo. Hacia abajo es negativo,
O sea que el ángulo que esté en el tercer cuadrante va a tener un seno negativo. Valor del seno es negativo. Y el valor del coseno también va a ser negativo porque hacia la izquierda el eje Y, el eje X es negativo. Entonces, si bien el coseno de 210 debe ser igual al coseno de 60, perdón, de 30, porque son los mismos ángulos, solo que están en un cuadrante diferente, observen que el valor para el seno de 30 y para el coseno de 30 es, el valor para el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Pero debe ser negativo porque está en el tercer cuadrante. Y lo mismo va a pasar con el seno de 210. ¿Cuál es el seno de 210? Debe ser el mismo seno de 30, que es un medio. Pero como está en el tercer cuadrante, entonces este valor es negativo. Y eso es lo que van a escribir en la tabla. Miren que en la tabla los valores van a generar esta representación así. ¿Ok? Bueno, muchachos, esperen un segundito. Un segundito. Listo, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta forma, de esta manera es que podemos trabajar con la tabla. De esa forma ustedes van a cambiar los valores de la tabla, así como está ahí. Esa es la manera como van a calcular los valores de la tabla. Entonces, en la tabla, bueno, aquí tenemos los valores. Vamos a mirar aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, en la tabla que tienen, para el valor de, a ver, de 30, por ejemplo, o de 40, de 30. Entonces, el seno de 30 es un medio, ¿cierto? Perdón, sí, es un medio. Entonces, el de 210 va a ser menos un medio, que fue lo que hicimos ahorita hace un momentico. O sea, recuerden, importante, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Entonces, de 0 hacia arriba, o sea, en esta dirección, esto es positivo. O sea que en el primer cuadrante, todos los valores son positivos. Entonces, incluso podemos hacerlo así. Veamos el coseno, el seno. El seno de un ángulo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, miremos cómo se comporta. Y veamos cómo se comporta el coseno. ¿Sí? Entonces, el seno, digamos aquí está el seno, y lo miramos aquí. Entonces, en el primer cuadrante el seno es positivo, positivo. En el segundo cuadrante el seno sigue siendo positivo. Pero en el tercer cuadrante, cuando baja de aquí hasta acá, el seno es negativo. Y el coseno, y en el cuarto cuadrante también será negativo. El coseno en el primer cuadrante es positivo. En el segundo cuadrante va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está hacia la izquierda. O sea, de aquí hacia acá, este valor es negativo. Entonces voy a tener menos. En el tercer cuadrante va a seguir siendo negativo porque todavía el coseno depende del lado X. Recuerden, los valores son los que dependen de cada uno de los lados. Y para este valor, para este, me va a dar positivo. ¿Listo? Positivo. Entonces, ustedes van a ir llenando la tabla con esos valores. Positivo, negativo, dependiendo del valor. Para el ángulo de 45, el coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2.
Y el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. En ambos casos tienen el mismo valor. Entonces, Profe, dígame, Luisa. Que pena yo le interrumpo, profe. El segundo no es negativo, porque está al lado izquierdo. O siempre va a ser positivo. Pero depende si es para el coseno o para el seno. Ya. Porque si es para el seno, depende de y. Y y en el segundo cuadrante todavía sigue dependiendo de la línea positiva porque es la que va de 0 hacia arriba. ¿Sí me va a entender? O sea, Sí, profe. miren, en el plano, la parte positiva de y es hacia arriba. Esto es y esto es x. Entonces, la parte positiva de x es hacia la derecha. Aquí es positiva y hacia arriba es positiva. Mientras que la parte positiva, la parte negativa, perdón, la parte negativa de x es hacia la izquierda. Esta es la parte negativa. Y lo mismo la parte negativa de y es hacia acá. Esta es la parte negativa. Entonces, si el ángulo está en el tercer cuadrante, el coseno y el seno son negativos. Si el ángulo está en el segundo, el coseno es negativo, pero el seno es positivo. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que tomar. Ahora, recuerden lo siguiente. Si ustedes tienen, digamos, 45, digamos que 45 es el valor. A ver, para 45 grados, a ver, volvamos al azul. Entonces, para 45 grados tenemos raíz de 2 sobre 2. Y el coseno también es raíz de 2 sobre 2. Pero supongamos que 135. ¿Dónde está 135 entonces? 135 ¿en qué ángulo está? Está en el segundo cuadrante. O sea, 135 está en este cuadrante. ¿Cómo va a ser el coseno de 135? Va a ser negativo, porque está en el segundo cuadrante. ¿Y el seno de 135 cómo va a ser? También va a ser positivo porque está en el segundo cuadrante. Pero como este ángulo es múltiplo de 45, entonces va a tener los mismos valores, raíz de 2 y raíz de 2, pero con los signos del segundo cuadrante. Entonces, si está en el seno, está en el segundo cuadrante, es positivo, o sea que este valor sigue siendo raíz de 2 sobre 2. Ahora, el coseno está en el segundo cuadrante, es el mismo, pero con el valor, con el signo negativo, menos raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Sí lo ven? No, la maestra, súper. ¿Cuánto más Listo. dinero del papá? Eso lo van a hacer con todos estos ángulos que hay acá. Obviamente, los ángulos de, por ejemplo, 90 y estos de 360 y 270, que son los que están en el borde de la circunferencia, pues esos ya saben que el coseno es 0 y 1. Son ceros, unos y menos 1. O sea, 0, 1 y menos 1. Esos son los valores. Esos son los valores. ¿Sí me hago entender? Bueno, muchachos, preguntas. Se nos está acabando el tiempo, entonces, ¿qué les puedo decir? A ver, para hallar la tangente, vamos a usar la idea de que la tangente, por ejemplo, es seno sobre coseno. Entonces, si la tangente es positiva en un punto y abajo es negativa, bueno, eso igual lo podemos analizar mañana. ¿Listo? Mañana analizamos cómo los valores de la tangente, porque mañana tenemos la otra clase. ¿Vale? Muchachos, listo. Entonces, la idea es que ya hayan aprendido a llenar la tabla. ¿Sí? ¿Cómo la van a llenar? Pues con estos valores. Para la tangente y la cotangente van a recordar que es tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y aquí vuelven y juegan por los signos. Si la tangente es positiva, el seno es positivo y este es negativo, pues entonces la tangente será negativa. Más por menos da menos. Y así sucesivamente. Si ambos son positivos, pues le va a dar positivo.
Entonces ustedes van a mirar, por ejemplo, la tangente de 45 debe ser 1 porque es raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Pero en este caso de 45 es 1 positivo porque este es positivo y positivo. Para 135 será negativo, o sea, será menos 1. ¿Por qué? Porque este es positivo y este es negativo y jugamos con los signos. Y lo mismo la cotangente y la secante y así sucesivamente. Entonces, dependen de quién, del signo del seno y del coseno. Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Profe, pues la verdad, este es un tema complicado y pues en mi caso yo prefiero que pues que me explique como más de ese tema. Pues mañana vamos a tener la misma reunión, entonces mañana continuamos analizando el tema. Igual siempre van a ser complicados, pero para eso está la lectura y para eso está su trabajo autónomo y su investigación y para eso hay que hacer el esfuerzo. Yo estoy haciendo una explicación general y considero que con esa explicación es suficiente, pero igual pueden surgir dudas y todas esas dudas se van a ir aclarando por la plataforma, me pueden escribir y yo les respondo, porque estas clases recuerden que solo tenemos 40 minutos y es inevitable que, pues, cierto, porque no tenemos opciones. Solo